la sesión. Ahí estamos. A ver, pues. Por ejemplo, creamos un nuevo proyecto. Creamos en este caso, modificamos el nombre del paquete principal y le coloqué clases aquí en la parte de refactor, rename y le colocamos el nombre de clases. El proyecto como tal se llama constructores. Aquí tengo mi clase principal. También creé otro paquete al que le coloqué el nombre de formularios y creé dos formularios, el FRM Login y el FRM principal. Entonces acá, aquí en New vamos a agregar un JFrame Font, por ejemplo, y ese fue para Login y principal. Ahorita estamos modificando el formulario de Login. Agregué dos etiquetas, una de usuario, una de clave. Ahora vamos a agregar en este caso un text field, un cuadro de texto. Le vamos a cambiar la fuente. Aquí yo le estoy cambiando la fuente para que lo logren visualizar bien ahorita que les estoy compartiendo esto. Le elimino el texto que tiene. Le doy clic derecho y voy a cambiar el nombre de la variable. Ahora txt, por ejemplo, usuario. Ahí estamos. Y para la parte de la clave vamos a utilizar en este caso, Java tiene en este caso un campo específico que es el password field. Ese es el que nos va a servir para la contraseña o la clave. Voy a cambiar la fuente también. Y ahí estamos. Edito el texto, borro lo que está ahí y le voy a cambiar el nombre a la variable. Cambiar el nombre a la variable. Vamos a colocarle txt clave. Listo. Ahora pues simplemente vamos a agregar dos botones. Voy a hacer lo mismo para que se vea bien. A este le vamos a dar clic derecho, cambiar el texto que está ahí. Vamos a colocar ingresar. Clic derecho, le vamos a cambiar el nombre. Le vamos a colocar btn ingresar. Voy a copiar y pegar este mismo botón. Vamos a duplicarlo prácticamente. Le voy a cambiar el texto. Le voy a colocar ahí salir. Y le voy a cambiar el nombre de la variable. Le vamos a colocar btn salir. Ahí está. Entonces ahí ya tengo fácilmente un pequeño formulario de login, ¿verdad? Bueno, como ya tengo mi formulario login, lo que voy a hacer ahora es que voy a modificar el código que había colocado yo en la parte de constructores. Aquí, por ejemplo, ya no va a ser FRM principal, sino que va a ser FRM login. Y lo mismo voy a hacer con este. FRM login, por ejemplo, para poder vincularlo o que sea en este caso el formulario que aparezca a la hora de cargar el programa. Importamos en este caso el acceso y aquí pues no lo va a subrayar con un pequeño error porque ya de hecho ya no es el formulario principal el que tenemos conectado al inicio. Simplemente borramos la línea. Hacemos una prueba. Y ahí ya tenemos nuestro formulario de acceso fácilmente. Muy bien. Bueno, veamos. Pues. Ahora. Veamos aquí. Pues. Ya teniendo esto, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a crear una clase específicamente para la parte de login y es donde vamos a aplicar lo que son los constructores. Entonces, por ejemplo, le doy clic derecho, New Java Class y a esa nueva clase le vamos a colocar como nombre login. Listo.
Y aquí es donde yo voy a venir y voy a empezar a trabajar con toda la parte de constructores. Un constructor, en pocas palabras, nos permite ejecutar o inicializar instrucciones, variables, por ejemplo, que nosotros coloquemos directamente en ese apartado. Una clase como tal puede tener uno o varios constructores y nosotros vamos a encontrar que en su momento tenemos constructores simples, por decirlo de esta manera, y constructores por parámetros. Ahorita vamos a trabajar este constructor y lo que vamos a hacer específicamente es que le vamos a mandar el dato de usuario y contraseña al constructor. El constructor como tal va a venir y le va a asignar esos datos de esas variables a las variables privadas que pueda tener dentro de mi clase para que sea mucho más práctico. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, número 1, vamos a declarar nuestras variables privadas. Y las variables privadas que vamos a estar trabajando nosotros acá no son más que las mismas que yo necesito que vengan, que en este caso son las de usuario y contraseña. Entonces voy a colocar, por ejemplo, private, lo voy a colocar de tipo static, ¿verdad? Un string, en este caso, usuario. Ahí tengo otro private, static string, clave, por ejemplo. Y ahí ya tengo mis dos variables, en este caso de tipo privado. Bueno, cuando yo tengo declaradas mis dos variables, pues simplemente vengo, selecciono, le doy clic derecho y buscamos aquí, por ejemplo, la parte de refactor. Y aquí tengo dos opciones. Uno, puedo generar el encapsulamiento de las variables, ¿verdad? Y dos, puedo venir y crear mi constructor. Entonces, si yo le doy clic acá, aquí, por ejemplo, no me dejó crear mi constructor. Permíteme un momento. No me está dejando, está interesante. Está bueno, no se preocupe. Voy a colocar aquí generar o vamos a crear nuestro constructor. Y este va a ser por parámetros. Un constructor, por ejemplo, tiene el mismo nombre que la clase, ¿verdad? Entonces coloco public, por ejemplo, en este caso, login. Y dentro del login voy a definir los dos parámetros que necesito que le lleguen a ese constructor. Va a ser, por ejemplo, un string usuario. Voy a colocar esta variable en mayúscula para hacer referencia que son los parámetros del constructor. Y un string, por ejemplo, clave. Acá. Aquí lo que voy a hacer es lo siguiente, fíjense pues. Por ejemplo, así explicándolo sencillo. El formulario login que está aquí se va a conectar a la clase login que tengo definida. Voy a venir y lo que ingrese en usuario y clave se lo voy a mandar directamente al constructor. El constructor va a recibir estos datos por medio de sus dos parámetros, el usuario y la clave. Esas variables se las voy o el valor que traen esas variables, se los voy a asignar a usuario y clave, que son mis variables privadas dentro de la clase, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer acá es que voy a venir y voy a hacer lo siguiente. This, por ejemplo, en este caso, la variable usuario, ¿verdad? Va a ser igual a usuario. This punto, en este caso, clave, va a ser igual a clave. Entonces, lo que le estoy diciendo ahí en pocas palabras es que venga y lo que reciba el constructor se lo asigne a nuestras variables privadas en este caso. Bueno, cuando nosotros tenemos nuestras variables, en este caso de tipo privadas, prácticamente no vamos a tener acceso a ellas.
Entonces, por eso es que hacemos uso del constructor. El constructor le va a asignar la información que le ha sido enviado desde otro formulario y así es como lo vamos a estar utilizando. Bueno, los voy a seleccionar y voy a crear en este caso el encapsulamiento de los campos, ¿verdad? Vamos a crear acá y esto lo que nos va a generar son los métodos get y set, ¿verdad? Entonces le damos aquí refactor, por ejemplo, y me creo los métodos de get y set. Este método o los métodos get y set son los que nos van a permitir utilizar la información que tengan las variables directamente. Entonces, ojo con eso. Yo accedo a la información de las variables a través de estos métodos. Estos métodos son públicos. Aquí le voy a quitar el static porque en su momento me puede generar algún tipo de conflicto este static dentro de los métodos como tal. Pero verifiquen ustedes que en este caso tengan ustedes el get y el set de las dos variables privadas que tenemos. Bueno, ahora aquí ya tenemos prácticamente nuestro constructor por parámetros. Cuando yo me quiera conectar a la clase login, por ejemplo, lo que va a pasar es que automáticamente el constructor va a pedir que le enviemos un parámetro. Entonces, para eso es necesario que nosotros vengamos y tengamos definido un segundo conector o un segundo constructor, perdón. Permítanme un momento, estoy cerrando sesión del Classroom para no consumir mayor cantidad de recursos. Entonces acá, el segundo constructor, en este caso, me va a permitir a mí accesar a los métodos públicos que yo tenga, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pongo public login y solo hago esto. Aquí ya tengo mi constructor. Ese constructor me permite a mí conectarme a la clase y hacer uso de los métodos que yo tenga ahí. En este caso voy a hacer uso del método get y set de las variables propiamente. Entonces repito, el constructor como tal se encarga de ejecutar alguna instrucción que yo coloque aquí o inicializar variables en este caso. Entonces, lo que estoy haciendo ahorita en este momento es que la información que le mande de login lo va a recibir o lo van a recibir en este caso las variables usuario y clave que tiene como parámetros el constructor. Esas variables o esos datos que tengan esas variables se las vamos a asignar a nuestras variables privadas. Y para poder accesar a las variables privadas, yo necesito utilizar los métodos del get y el set que acabo de crear. Entonces, recordemos eso. Ahí estoy generando la parte del encapsulamiento de los datos. Entonces, estoy protegiendo la información que tengo de las variables y solo puedo accesar a ellas a través de los métodos, en este caso get y set. Bueno, entonces ahora aquí voy a crear un método para validar el usuario y contraseña. Entonces vamos a colocarle, por ejemplo, vamos a crear un método de tipo booleano. Vamos a colocar aquí public, por ejemplo, boolean y le vamos a llamar acceso. Este va a recibir dos parámetros, usuario y string clave. Muy bien. Y aquí adentro pues vamos a definir las condiciones. Si, por ejemplo, usuario.equals, ¿verdad? Es igual en este caso a José. Vamos a colocar esto como usuario. Y clave.equals es igual a, y vamos a colocar aquí 1, 2, 3 como clave para que no se nos olvide. Entonces, que haga lo siguiente, ¿verdad?
Ahí está. Aquí me está marcando, me falta un paréntesis. Vamos a ver. No estábamos bien con los paréntesis. Es lo del retorno que me está marcando ahorita como error. Bueno, entonces veamos. Pues. Por ejemplo, si los datos que yo le estoy enviando son correctos, entonces me debe devolver un return true, ¿verdad? Verdadero. De lo contrario, que me devuelva un falso. Y ya lo tenemos. En algún momento les va a dar este problema. Les va a marcar lo de la redundancia. Entonces, para poder quitar esto, declaramos una variable booleana. Le voy a colocar R y le vamos a colocar true, simplemente. Entonces aquí lo que le voy a decir es que si los datos son correctos, que devuelva R. ¿Y qué es lo que tiene R? Verdadero. Y de lo contrario, que me devuelva falso, perdón. Y con eso, si se dan cuenta, se quita el pequeño problemita, o el warning en este caso, que me está marcando ahí. Ahí lo solucionamos. Bueno, yo ya tengo mi método. Tengo mi método para validar, en este caso así sencillo, el usuario y la contraseña. Tengo mis dos constructores y tengo mis métodos get y set derivados de las variables. Entonces ahora lo que voy a hacer es que me voy al formulario login y ahora necesito trabajar acá. Vamos a programar el más difícil, salir. A ver, ¿se recuerdan ustedes cuál es el código para salir aquí? System.exit, ¿verdad? Y un 0. Con eso salimos. Ahora vamos acá, ingresar. Y este es el que vamos a programar ahorita. Aquí, por ejemplo, lo que vamos a hacer ahorita es declarar nuestras variables. Y si ustedes recordarán, las variables en este caso que necesitamos son las de usuario. Vamos a colocar aquí string usuario y clave. Así sencillo, ¿verdad? Entonces esto me facilita el trabajo. Estoy usando las mismas variables para todo para que ustedes vean la relación existente. Bueno, entonces voy a escribir aquí usuario, por ejemplo, va a ser igual a lo que tenga txt usuario, ¿verdad? Punto, y para obtener la información utilizo getText. Y ahí está. Aquí no necesito hacer una conversión porque estoy manejando un tipo string, entonces coloco directamente el nombre del cuadro de texto. Ahora, con lo de clave, aquí con lo de clave sí debo tener cuidado porque estoy utilizando un cuadro de texto, no es un text field, sino que es un password field. Entonces aquí sí debo hacer una conversión. Entonces voy a colocar aquí clave, va a ser igual. Y voy a hacer una conversión a string, string.valueOf. Y dentro del paréntesis voy a colocar el nombre, en este caso el cuadro de texto. Punto. Y no es un get text lo que tengo que conseguir, sino que es un get password. A ver aquí, punto get password. Ahí está. Entonces, si ustedes recordarán, Java tiene su propio cuadro de texto para el password. En C# está el password char, pero usa el mismo cuadro de texto. En cambio aquí, si hay una variación, y entonces hago una conversión, simplemente lo convertimos a string, y en vez de usar el getText, uso el getPassword. Y ahí tenemos prácticamente listo la captura de los valores. Entonces prácticamente lo que ingrese en el cuadro de texto usuario lo va a tener la clave usuario o la variable usuario, perdón, y lo que tenga el cuadro de texto clave lo va a tener la variable clave. ¿Qué hacemos ahora? Pues ahora nos vamos a conectar a la clase login. Entonces vamos a generar una instancia a la clase login. Entonces vamos a colocar ahí login, log, una variable, new login. Bueno, aquí por ejemplo me va a decir que importe el acceso porque de hecho están en diferentes paquetes, ¿verdad?
Pero quiero que vean algo aquí. Ahorita no me subraya nada porque tengo los dos constructores. Un constructor pide parámetros y el otro no. Entonces, por lo tanto, no me marca ningún tipo de problema. Pero vean esto. ¿Qué pasa acá si yo bloqueo este? Ahorita tengo solo activo el constructor por parámetros. Me voy al formulario login y este me lo subraya automáticamente. Me está diciendo que yo me puedo conectar a mi clase login, pero el constructor está solicitando que yo le mande dos datos, el usuario y la contraseña. Entonces por eso es que yo necesito en este caso tener los dos constructores, porque uno no va a pedir parámetros y el otro sí. Entonces cuando yo quiero accesar y obtener información, hago uso del hecho de tener un constructor sin parámetros, pero si yo voy a utilizar la clase específicamente solo para enviar información, ¿verdad? Entonces dejo solo el constructor por parámetros. Pero como en este caso yo necesito tanto enviar como recibir, entonces activo los dos constructores. Por lo tanto, si yo vuelvo a activar esto, como no pide parámetros y no está inicializando nada, entonces me permite el acceso. Entonces, si se dan cuenta, me conecté y no pasó nada. Bueno, pero en este caso sí le voy a mandar información. A ese constructor le tengo que enviar el usuario y la clave. Entonces vamos a colocar aquí usuario, clave. Y ahí automáticamente le estoy mandando al constructor lo que recibí del cuadro de texto usuario y lo que recibí del cuadro de texto clave. Y ahí ya tenemos prácticamente el envío de la información. Con esto estoy enviando la información a mi constructor. Mi constructor va a recibir lo que tiene usuario y lo que tiene clave. Y el constructor va a venir y le va a asignar esos valores a las variables usuario y clave privadas que tengo de esa clase. Y para poder accesar a esa información, utilizo los métodos del get y el set, que están encapsulados. Bueno, entonces ahora, lo que necesito hacer aquí simplemente es verificar lo que le estoy mandando. Entonces creo una condición. Sí, por ejemplo, log punto. Y aquí hay otra cuestión. La variable log es la que me permite en este caso conectarme con la clase login, ¿verdad? Al poner log punto me muestra todos los métodos públicos que tengo yo dentro de la clase login. Aquí me va a mostrar el método de acceso, el get clave y get usuario y también el set clave y set usuario, pues para enviar y recibir información. Entonces, puedo venir yo fácilmente y mandarle directamente los datos, pero entonces no estaría haciendo uso del encapsulamiento. Lo vamos a hacer de las dos maneras. Mira, pues por ejemplo, yo coloco aquí acceso y automáticamente me dice que le envíe usuario y clave. Aquí me lo lleno. Pero le está mandando directamente lo que tiene esta variable usuario y lo que tiene esta variable clave. Le está mandando eso. No estoy haciendo uso de la información que tienen las variables encapsuladas en este momento. Se lo estoy mandando directo al método. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a generar una instancia al formulario principal. Aquí lo vamos a llamar. Entonces vamos a colocar aquí frm principal. Vamos a colocar aquí fp igual new frm principal. Listo. fp.set visible. Lo vamos a hacer visible nada más. Dejamos como verdadero. También le podría decir que se maximice, ¿verdad? fp, si ustedes recuerdan, .set extended state. Y le voy a decir que el frm principal punto maximize. Y ahí le voy a decir que se maximice tanto horizontal como vertical. Y ahí está. Muy bien. Entonces, si los datos, aquí por ejemplo, si la condición me devuelve verdadero, simplemente lo que va a pasar es que va a mostrarnos
el formulario. Así de sencillo. Bueno, ¿qué pasa si no, si en este caso no son correctos los datos? Pues que me muestre un mensaje. Option paint, por ejemplo, punto show message dialog. Y le vamos a colocar aquí, vamos a trabajar un mensaje sencillo. El usuario o contraseña. Vamos a bajar un poquito esto para que se vea mejor. El usuario o contraseña son incorrectos. Listo. Aquí pues me pide que yo agregue un nombre, un mensaje. Voy a quitar esto, el icono, lo voy a quitar. Ahorita no los necesito. Vamos a dejar un mensaje sencillo. Listo. Muy bien. Si el usuario y contraseña son, en este caso, incorrectos, pues que limpie los cuadros de texto. Entonces, txt usuario punto setText. Perdón, aquí se cambió la opción. setText. txt clave punto setText también. Y por último, txt usuario punto grabFocus para darle el enfoque. Y ahí está. Bueno, en este momento prácticamente recibo la información del cuadro de texto usuario y clave, se lo envío directo. Aquí ya estoy mandándoselo al constructor, pero en este momento no estoy haciendo uso del encapsulamiento, no estoy haciendo uso de la información de las variables privadas. Le mandé directo por medio de log acceso, le mandé usuario y clave. Es decir, lo que voy a usar ahorita no es la información que tienen las variables privadas, sino que solo voy a hacer uso del método. Esto es para que ustedes vean las dos formas. Pero si no voy a usar la parte del encapsulado, por gusto tendría yo ese espacio. Entonces lo que hacemos aquí es, ahorita vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer una prueba acá. Entonces, le puedo mandar José y la clave 1, 2, 3. Le doy a ingresar y me muestra el formulario. Si está funcionando mi método de acceso. Si, por ejemplo, escribo José 1, 2, 3, 4, 5, una clave incorrecta, el usuario y contraseña son incorrectos. Limpia los campos y le da el enfoque. Entonces está funcionando muy bien nuestro método, pero la idea es utilizar el encapsulamiento propiamente que ya tengo programado. Entonces, ¿en qué consiste? El constructor recibió la información y la tiene en este momento. Muy bien. Pero ahora lo que voy a hacer yo es, usando el método get y set de clave y usuario, usar esa información propiamente. Accedo a esa información y lo mando de nuevo. Es como que estuviera redundando aquí, pero de cierta manera tengo mayor seguridad a la hora de estar trabajando. Entonces, por ejemplo, aquí lo que voy a hacer es que simplemente vamos a hacer un cambio a la hora de enviarle la información. Entonces, por ejemplo, ¿qué se hace aquí? Escribo log punto y voy a borrar esto y le voy a seleccionar, por ejemplo, get usuario. ¿Listo? Y aquí escribo log, que es que es la variable que me conecta a la clase, punto get clave. ¿Qué estoy haciendo acá? Pues simplemente estoy usando el método público get y set de las variables privadas, o sea que estoy utilizando, accesando por medio de estos métodos la información que tienen las variables privadas de la clase login. Veamos si funciona. Le damos clic acá, ingreso José de nuevo, la clave 1, 2, 3, le damos ingresar y ahí está. Está funcional. Entonces, hice el cambio, solo que ahora estoy usando el encapsulamiento propiamente de las variables. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, ahora sí estoy usando el constructor. Lo que recibe el constructor login acá, viene y le asigna esa información a la variable usuario y clave. Y para poder accesar a esa información, no acceso directamente a la variable, sino que acceso por medio
de estos métodos públicos. Si estos métodos fueran privados, yo no tendría acceso a ellos, ¿sí? Entonces, parte de las restricciones también. Ahora, las variables como están en este caso de tipo estática se mantienen durante la ejecución del programa y puedo venir yo e irme al formulario, en este caso principal. Y vamos a hacer algo así práctico ya para finalizar. Voy a agregar una etiqueta, le vamos a cambiar. Vamos a cambiar aquí el texto, le voy a colocar usuario. Le voy a cambiar el nombre de la variable, le voy a colocar lbl usuario. Vamos a copiar esto, lo vamos a pegar. Y aquí vamos a cambiar el texto, lo vamos a colocar clave. Cambiar el nombre de la variable. lbl clave. ¿Listo? Entonces, lo que voy a hacer aquí simplemente es que voy a mostrar lo que tienen las variables. Es una forma de pasarlo entre formularios. Entonces aquí marcamos el formulario y buscamos un evento. El evento Activate, por ejemplo. Vamos a buscar, aquí está, Windows Activate. Entonces este funciona cuando se carga, o en este caso cuando el formulario carga, entonces se van a ejecutar las acciones que yo tenga programadas ahí. Eso es lo que estamos indicándolo en este momento, perdón. Entonces prácticamente lo que hacemos ahí es que la información que tenemos dentro de las variables, tanto de usuario como clave que vienen de la clase login, las vamos a mostrar en este formulario directamente en la parte de en la parte del formulario principal. Entonces aquí vamos a crear en este caso una instancia a la clase login. Esta es otra situación del por qué tengo que tener en este caso dos constructores, porque necesito también obtener información. Si solo tuviera un constructor por parámetros, siempre me va a estar pidiendo que le mande parámetros. Y si yo le mando parámetros, me va a estar cambiando el valor de las variables. Entonces, ojo con esto. Entonces aquí vamos a colocar login, log igual new login. Listo. Aquí importamos el acceso. Y ahora vamos a colocarle ahí lbl, por ejemplo, usuario. Aquí se lo voy a mandar directo. Punto. Para escribir dentro de la etiqueta es lo mismo que el cuadro de texto. Uso el setText. Y me conecto directamente al método getUsuario. Ahí está. lbl clave, por ejemplo, punto setText. Me conecto a la clase punto getClave. Y con eso ya tengo para que me pueda mostrar la información. Entonces, ejecutamos esto. Ingreso José, ingreso la clave. Le doy a ingresar. Me aparece el formulario principal y me aparecen los datos José y 1, 2, 3. Pero ¿de dónde estoy obteniendo la información? La estoy obteniendo directamente de los métodos get y set de las variables que están encapsuladas, es decir, de esto. Entonces, al final, lo que estoy haciendo es accediendo a la información de las variables a las que les aplique el proceso de encapsulamiento. ¿Y de dónde reciben la información las variables? Del constructor. Más adelante les voy a explicar cómo trasladar la información completamente de formulario a formulario y aplicado a la serie de ejercicios que vamos a trabajar con el manejo de archivos, ¿verdad? Muy bien, ustedes vamos a terminar ahí por el día de hoy. Ahí mandan su prueba, por favor, revisen ahí. Cualquier cosita, pues me escriben por medio del grupo de WhatsApp, ¿verdad? Voy a compartirles este video, voy a tratar de subírselos de una vez para que ustedes lo vean. De hecho, ya les dejé el ejercicio como tal, ya se los cargué a la plataforma también, lo pueden visualizar ahí
Recuérdense que eso está en la parte de material de aprendizaje. Entonces, ahí lo pueden ustedes observar. Bueno, esto les puede servir un poquito de ayuda para poder, en este caso, apoyarse ahí con el login del ejercicio de su prueba parcial. Bueno, ustedes cuídense pues, feliz noche, éxitos ahí, cualquier cosita, ya saben, me escriben ahí por medio del grupo. Bendiciones a todos, platicamos el próximo martes.